Entonces, vamos a Adelante. comenzar. Bueno, ya vimos que este es el tema para gangliomas de cabeza y cuello. Ya como la doctora Sandra Romero dijo, mi nombre es Leonora Chávez Mercado y pues vamos a comenzar. Sandra, voy a reducir digo, no importa que no me vea yo. No, no pasa nada. Bueno, porque es para quitar que no me tape las letras a mí. Bien, no hay em, problema. bueno, muy bien, pero lo importante es que me escuchen. Entonces, vamos a hablar ahora de paragangliomas de cabeza y cuello. Y para iniciar, pues diremos que los paragangliomas en general, hablando de en todo el organismo, pues son tumores neuroendocrinos, realmente son raros, no son tan comunes, y están constituidos o se originan de células cromafines que tienen su origen en los paraganglios. Estos pueden dividirse en simpáticos y en parasimpáticos. La gran mayoría de los paragangliomas son benignos. En la literatura menciona que aproximadamente el 10% son malignos, pero puede que sea real este porcentaje. El problema es que, como vamos a ver un poquito más adelante, es difícil determinar cuáles son benignos y cuáles son malignos. Hablando ya específicamente de los paragangliomas de cabeza y cuello, pues estos involucran hasta el 70% de todos los paragangliomas. Quiere decir que solo un 30% aproximadamente van a ocurrir en otras localizaciones. 70% suena mucho para tumores, para gangliomas de cabeza y cuello, pero la realidad es que menos del 1%, constituyen menos del 1% de todas las neoplasias de esta región. Son más frecuentes en adultos entre los 40 y los 70 años de edad y son más frecuentes en mujeres con una relación de 3:1. La gran mayoría son secretores y lo más común es que sean solitarios y sean unilaterales, aunque en ocasiones vamos a ver que pueden llegar a ser múltiples. La tercera parte de todos los paragangliomas de esta región de cabeza y cuello van a tener un componente familiar. Y estos que pertenecen a esta tercera parte que tienen un componente familiar, pues tienen un mayor riesgo para presentar metástasis. Dentro de la región de cabeza y cuello, hay varias regiones en donde son más comunes. El principal lugar es el cuerpo carotídeo. En segundo lugar, bueno, depende de las publicaciones, pues, y de cada región, ¿verdad? Pero en primer lugar son los del cuerpo carotídeo. En segundo lugar, pueden ser los vagales. Y en tercer lugar, los yugulotimpánicos o al revés. En segundo lugar, los yugulotimpánicos y en tercer lugar, los del cuerpo vagal. Ya en frecuencias mucho menores los podemos encontrar en la órbita, en cavidad nasal, en la nasofaringe, cavidad oral y en la laringe. Dentro de pues vamos a decir que patogenia de los paragangliomas, están involucrados más de 20 genes esporádicos y hereditarios. Estos genes van a tener una susceptibilidad relacionada con la patogenia tanto del feocromocitoma como del paraganglioma. Ya sabemos que los feocromocitomas son paragangliomas en una localización específica, ¿no? De estos 20 genes, 6 son los más frecuentes y aquí se los pongo. El RED, el VHL asociado a von Hippel-Lindau, perdón, el NF1, la succinil deshidrogenasa, sobre todo las subunidades B, C y D. En cuanto a la patogenia, pues de todo esto que acabo de mencionar, la vía principal es las alteraciones en la succinil deshidrogenasa. Esta succinil deshidrogenasa es un complejo multiproteico que está a su vez compuesto por diferentes proteínas. Entre estas tenemos la CDHA, SDHB, y creo que aquí invertí las letras. DHC, CDHD y la CDHAF2.
Estas 5 proteínas van a dar origen a 5 síndromes diferentes. Hablando un poquito más sobre la succinato deshidrogenasa, pues también es llamada succinato coenzima Q-reductasa o también es llamada complejo 2 mitocondrial. Esto es porque esta proteína o complejo proteico está muy ligado a la membrana interna de las mitocondrias. Dentro de las funciones que puede tener esta molécula es que interviene en el ciclo de Krebs y también tiene una función en la cadena de transporte de electrones. Aquí les muestro el esquema pues, de esta molécula. Ya dijimos que la succinato deshidrogenasa pues, forma un complejo con la mitocondria y como ya les había mencionado, pues está relacionada en el ciclo de Krebs y también en la transferencia de electrones y también en el metabolismo oxidativo de la cadena respiratoria. Las distintas subunidades de la succinil o succinato deshidrogenasa, que ya había mencionado A, B, C y D, van a ser codificadas por 4 genes diferentes, que también ya les mencioné, SDHA, SDHB, SDHC y SDHD. Pero hay un quinto gen que es el que llamamos CDH5 o también le llamamos CDHAF2. Este último gen va a codificar la proteína necesaria para la flavinación de la subunidad A y todos estos genes en conjunto son conocidos como SDHX y que están relacionados con la supresión tumoral. Si tenemos una mutación en estos genes, pues entonces se va a favorecer la presentación de neoplasias. Entonces, las mutaciones más importantes de la succinato deshidrogenasa son la D y la B, porque estas dos van a ser responsables del mayor número de presentación de paragangliomas en la región de cabeza y cuello. En específico, la SDHD va a estar involucrada hasta en el 94% de la forma familiar de los paragangliomas benignos y la SDHB hasta el 20% de la forma familiar del mismo paraganglioma benigno. En la forma esporádica, la mayoría van a estar relacionadas con SDHD y más o menos va a ser en un porcentaje del 11 al 56. Y en las formas malignas, el subtipo de la succinato deshidrogenasa más frecuentemente involucrado es la SDBHB, que va a ser hasta en la mitad de los casos. Les decía que cada una de estas subunidades va a dar origen a un síndrome diferente y se enumeran así, síndrome 1, 2, 3, 4 y 5. En específico, el síndrome 4 va a estar relacionado con enfermedad más agresiva del paraganglioma y es con el síndrome 4 en el que con mayor frecuencia puede existir la forma metastásica. Se dice que hasta un cuarto de esta enfermedad metastásica va a estar asociada con el síndrome 4. Entonces, estas mutaciones en la SDH no solo van a estar relacionadas, bueno, eso es obvio, ¿verdad? Con la aparición de paragangliomas. Pueden estar también asociados con otro número grande de tumores y dentro de estos, pues los más comunes asociados con la mutación de SDH son los carcinomas renales, los adenomas pituitarios y el tumor del estroma gastrointestinal. No se ve mi flecha, ¿verdad? Sí se ve, Leonora, sí vemos Ah, tu sí se flecha. ve. Ajá. Ok. Bueno, entonces,
Vamos a hablar de localizaciones específicas. El paraganglioma del cuerpo carotídeo es decía yo, el más común de todos. Este se presenta los paragangliomas se presentan en este sitio porque el cuerpo carotídeo tiene la mayor colección de células paraganglionares de toda la región de cabeza y cuello. Estas son células quimiorreceptoras que están derivadas o se derivan de la cresta neural. El paraganglioma del cuerpo carotídeo, entonces, siendo el más frecuente, va a involucrar dentro de todos los paragangliomas de cabeza y cuello hasta el 70%. Aún así, la frecuencia suena alta, pero si ya lo vemos relacionado con todos los tumores y demás, pues nada más va a involucrar el 0.12% en diferentes series, o sea, puede variar un poco. Algo muy importante es que los paragangliomas van a ser más frecuentes, y sobre todo los del cuerpo carotídeo, en pacientes que viven en altitudes grandes. Se dice que alrededor de los 1500 metros de altura, en estas regiones, pues van a ser más frecuentes los paragangliomas del cuerpo carotídeo. Y también la diferencia en la presentación entre hombres y mujeres también va a aumentar, ya que los específicos del cuerpo carotídeo van a tener una relación 8:1 en comparación con los que podemos tomar en grupo general, que sería de 2:1. Vamos a hablar ahora un poquito del paraganglioma intravagal, que en la mayoría de las series lo ponen como el tercero en frecuencia, después del paraganglioma carotídeo, que del cuerpo carotídeo no hay duda, todos lo ponen como de primer lugar, pero el del tumor glómico yugular en algunas series es mucho menos frecuente. De hecho, en una revisión rápida que hice en el Hospital General de México, donde yo trabajo, pues fue muy poco frecuente. El paraganglioma intravagal se origina de pequeñas colecciones de paraganglia que están dispersas y que más o menos siguen el curso del nervio vago, particularmente a nivel del ganglio yugular y del ganglio nodoso, pero la realidad es que los paragangliomas intravagales se pueden localizar en cualquier punto a lo largo del nervio vago. Por eso es que sí es un poquito variada su localización. Bueno, hablando un poco de la clasificación macroscópica, bueno, es que no hay algo macroscópico característico de los paragangliomas, más que quizá que habitualmente están bien delimitados y tienen una cápsula bien definida. Según bueno, esta clasificación, perdón, de Chambling, los divide en tres grupos, pero es más una clasificación clínica que morfológica, pues más de los clínicos que de los patólogos. En el grupo 1 ponen a los tumores que son pequeños y que son fácilmente disecables de los vasos adyacentes. En el grupo 2 están los tumores que están más adheridos y rodean parcialmente a los vasos adyacentes. Y en el grupo 3 clasifican a los tumores que son de mayor tamaño y que están adheridos íntimamente a la circunferencia de la bifurcación de la arteria carótida. Por eso es que muchas veces pues no son tan fáciles de resecar, aun sean tumores que tienen criterios de benignidad, como el ser que no infiltran estructuras vecinas, pues a pesar de esto pueden ser difíciles de resecar por la relación tan estrecha que tienen con los vasos de la región. Histológicamente, pues son relativamente fáciles de diagnosticar porque tienen una configuración que describimos como organoide bastante característica, pero en muchas ocasiones pues no tienen esta morfología tan característica. Aquí les pongo 4 aspectos diferentes obviamente 4 paragangliomas diferentes, y vemos que aunque sí guardan conservan esta característica medio organoide,
Pues no son tan parecidos entre ellos cuatro, ¿verdad? En general decimos que los paragangliomas están constituidos por células de aspecto epitelial, o sea, les llamamos células epitelioides, que pueden ser redondas, ovales o poliédricas, con un citoplasma generalmente abundante y que tienen un núcleo más o menos uniforme, que el núcleo puede ser redondo u oval. En estas dos fotografías de arriba vemos que esta de la izquierda tiene las células menos citoplasma. Acá es un citoplasma más abundante. De cualquier manera, las dos tienen esta formación de organoide y quizá no se dificulte mucho el diagnóstico. Es característico también que entre los nidos haya proliferación de tejido fibroblástico en el que vamos a encontrar vasos sanguíneos, como lo vemos, por ejemplo, acá arriba. Pero en ocasiones estos vasos pueden ser muy prominentes y entonces variar nuestras posibilidades diagnósticas, o más que variar, aumentar nuestras posibilidades diagnósticas. O como en este caso, en el que no se forman bien los nidos, son células que tienen un núcleo, el aumento es diferente, ¿verdad? A las otras, pero tienen un núcleo proporcionalmente más grande con los otros ejemplos y pues el citoplasma tiene una menor cantidad. Bueno, no he hablado de las células sustentaculares porque habitualmente no las vemos con la microscopía de luz, pero sí es importante saber que por microscopía electrónica, bueno, la mayoría de los paragangliomas están compuestos por estas células principales y las células sustentaculares van a estar, digamos que, adosadas, pues, o cerca de las células paraganglionares y que de alguna manera van a separar a estas células de los vasos. Entonces, no las podemos ver la mayoría de las veces con microscopía de luz, pero sabemos que están entre las células principales y los capilares. Aquí tenemos las células sustentaculares. ¿Y cuál tinción nos va a ayudar para poder identificarlas mejor? Perdón, ¿cuál tinción o cuál reacción de inmunohistoquímica nos va a ayudar? Pues sabemos que es muy útil la proteína S100. En esta otra fotografía lo que les muestro es la gran cantidad de gránulos que tienen estas células, pues porque son secretores, ¿verdad? Ya dijimos que hasta el 95% de los paragangliomas van a ser secretores. Entonces, es por esto que las podemos identificar más fácil con con las reacciones neuroendocrinas. Yo he mencionado que la morfología de las células del paraganglioma forma estos nidos, pero estrictamente nosotros les llamamos formación en cell-Wallen, ¿verdad? Cell-Wallen significa, bueno, es una palabra de origen alemán, ¿verdad? Pero significa bola de células. Este término pues fue acuñado por Alfred Kohn en 1903 y él describía células cromafines que se podían agrupar en fascículos a las que llamó Zellstrangen, no se pronuncia en el alemán, ¿verdad? O en nidos, que son las que más comúnmente vemos, a las que les llamamos Zellwallen. Entonces, Zellwallen pues es como una bola de células, que es el patrón de crecimiento característico de los paragangliomas. Otro criterio importante, bueno, que nosotros vemos es que les había mencionado que tienen una cápsula fibrosa. A veces es un poco más gruesa, como en la fotografía de la izquierda, y a veces un poquito más delgada, como la fotografía de la derecha, pero habitualmente sí podemos identificar con la microscopía de luz, ¿verdad? Y con las tinciones de rutina, la hematoxilina y eosina, esta cápsula. Entonces, yo les decía que se describen los paragangliomas como células epitelioides. Obvio que no son epiteliales, pero lo parecen. Y les había descrito yo que habitualmente los núcleos son uniformes en tamaño, tienen a veces una cromatina en grumos gruesos, pero habitualmente no vemos ningún criterio de malignidad.
habitualmente no lo vemos. Ocasionalmente podemos encontrar, como en estas dos fotografías, algunas atipias. Podemos encontrar núcleos más grandes, podemos encontrar núcleos hipercromáticos y podemos encontrar irregularidad en estos núcleos. Obviamente estos criterios no lo hacen maligno, como tampoco lo hacen el que encontráramos células como esta, que son células multinucleadas y que pudieran tener una cromatina más evidente, quizás hasta nucleolos, pero ninguno de estos criterios nos van a hacer el diagnóstico de malignidad. Entonces, la mayoría de las veces podemos hacer el diagnóstico de paraganglioma con hematoxilina y eosina. Si nosotros queremos corroborar el diagnóstico, pues tendríamos que hacer tinciones neuroendocrinas, ¿verdad? Aquí les pongo de ejemplo la cromogranina en la letra A, en la letra B vemos la sinaptofisina. Vemos acá abajo en la D, GATA3. En la letra E lo que vemos es la negatividad para marcadores epiteliales, porque ya dijimos que no son epiteliales, ¿verdad? Son epitelioides. Y en la letra F vemos la marcación para SDH. Entonces, la inmunistoquímica es útil más que para hacer el diagnóstico, es para corroborar el diagnóstico mediante las reacciones neuroendocrinas. Y claro, me faltó mencionar la proteína S100 que nos ayuda a identificar las células sustentaculares. Pero aparte, la inmunistoquímica puede ser muy importante para detectar las mutaciones de SDH, sobre todo les decía la variante B. De esta manera se pueden identificar tumores que tengan alteraciones familiares de genes SDH, que ya dijimos que representan la mayoría de los casos de los paragangliomas hereditarios en la región de cabeza y cuello, y que de esta manera se puedan detectar variantes de paraganglioma que puedan tener un comportamiento más agresivo. Ya había yo mencionado que hay 5 síndromes diferentes, ¿verdad? Y que el que se asocia más con el comportamiento maligno es el 4, pero cualquiera de estos que esté presente nos puede ayudar para que si lo encontramos, si encontramos positiva la mutación, pues se pueden llevar a cabo pruebas genéticas o llevar al paciente asesoramiento genético para poder predecir un comportamiento más agresivo. El Ki67 es otro marcador que nos puede ayudar en pronóstico, pues bueno, ya sabemos que no solo para ganglioma, ¿verdad? Cualquier neoplasia es un marcador de proliferación celular que nos puede ser muy útil, sobre todo en tumores que miden más de 5 centímetros o que tienen presencia de necrosis o que tienen el fenotipo secretor con la mutación de SHDB. Es decir, el Ki67 de cualquier manera es útil, pero hay algunos casos en el que es de mayor utilidad. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca del paraganglioma maligno, que de hecho ya no se llama maligno. El término paraganglioma maligno fue abandonado en el libro de la Organización Mundial de la Salud del 2017 para los tumores neuroendocrinos, pues. O sea, la clasificación de los tumores neuroendocrinos de la Organización Mundial de la Salud de 2017, es lo que quise decir. Y este término de maligno, a partir de entonces, fue reemplazado por paraganglioma metastásico. Nosotros podemos predecir un poco el comportamiento, les decía, si se encuentra necrosis, y sobre todo que esta necrosis sea central en los nidos de Cell-Valen, si encontramos invasión vascular o linfática o si encontramos
un número grande de figuras de mitosis. Con todo esto, podríamos predecir de inicio que este tumor puede tener una agresividad local, pero de cualquier manera, ninguno de estos criterios lo predice como metastásico. Los paragangliomas malignos, cuando ya realmente están corroborados, vamos a ver que se presentan en pacientes más jóvenes. Aquí les pongo en promedio 38 años, comparado con el promedio de 45.3 que encontramos en paragangliomas benignos. Estos paragangliomas malignos tienen todavía una mayor actividad secretora. Es de un 27%, en contraste con el 4.6% de los paragangliomas benignos. La relación de mujeres a hombres aquí disminuye y puede ser en el mismo porcentaje o un poco más en mujeres con una relación de 2:1. Los paragangliomas malignos también con mayor frecuencia son multifocales. Yo les había dicho que en general los paragangliomas benignos son unilaterales y unifocales, pero los malignos pues con mayor frecuencia son multifocales. Estos paragangliomas malignos metastatizan principalmente a ganglios cervicales y también pueden hacerlo a los huesos. Estos son los dos sitios más frecuentes, pero también pueden metastatizar a hígado, a piel y a pulmones. Son también más frecuentes en los tumores metacrónicos, que es hasta un 27% en comparación del 21% de los paragangliomas benignos. Entonces, el paraganglioma maligno se había mantenido en el libro de los tumores endocrinos de la Organización Mundial de la Salud desde el 2004, pero este término, les decía, fue abandonado en la edición del 2017. Realmente no hay un sistema histológico para evaluar la agresividad biológica. Simplemente hay algunos criterios que nos ayudan a predecir este comportamiento. Aunque a decir verdad, pues todos los paragangliomas, aunque no encontráramos estos criterios, todos pueden ser potencialmente metastásicos. Entonces, en la actualidad está sustituido el término de paraganglioma maligno por paraganglioma metastásico. Estos datos que les había mencionado puntualmente son necrosis central en los nidos o en los nidos de Cell-Valen o en los grupos de Cell-Valen. Podemos encontrar invasión vascular o linfática, como es el ejemplo de esta fotografía. Y las figuras de mitosis. Entonces, estos son tres criterios que inicialmente se pueden asociar con agresividad local, pero que pudieran llegar a ser en tumores, en paragangliomas metastásicos. En una revisión que se llevó a cabo de la clasificación de estos tumores neuroendocrinos, específicamente paragangliomas y feocromocitomas, en el 2022, pues lo primero que se dice o se corrobora es que estos paragangliomas y feocromocitomas pues son neoplasias neuroendocrinas no epiteliales. Se corrobora que se caracterizan por producir catecolaminas y que estas catecolaminas pues son vertidas a la sangre, lo que puede dar algún tipo específico de manifestación. Los feocromocitomas son paragangliomas localizados específicamente en las glándulas suprarrenales, o sea, son intraadrenales y habitualmente es en la forma simpática clásica. Por inmunohistoquímica ya les había mencionado yo marcadores neuroendocrinos como cromogranina, sinaptopicina, también había mencionado yo GATA3, también es útil la INSM1 y obviamente las queratinas para descartar estirpe epitelial. Tienen enzimas relacionadas con o a la biosíntesis de catecolaminas. Esto pues ya lo vimos en un punto previo.
Y ya dijimos también que la inmunistoquímica también va a ser útil para determinar mutaciones en la CDHX y en los otros genes que les había mencionado. No les había mencionado el FH, el MAX y el del MEN1. Si nosotros encontramos mutaciones en estos genes, pues podemos predecir un tipo específico de comportamiento. Ya habíamos dicho que para las células sustentaculares es útil la proteína S100. Vamos a mencionar ahora también el SOX10. Todo esto son datos que vienen en esta revisión de la clasificación del 2022. Y se vuelve a mencionar que están asociados con un estado de pseudohipoxia. La principal causa del estado de pseudohipoxia, pues también ya lo mencioné, que es la altura, ¿verdad? Pacientes que viven en grandes altitudes. Bueno, otros de los puntos que mencionan en esta revisión, que ya les había dicho, es que los paragangliomas ya no se dividen en benignos y malignos, porque no hay un corte claro para determinar este comportamiento. Y en la actualidad, pues ya se les llama, les decía yo, paragangliomas metastásicos. Hay paragangliomas que pueden ser mortales y no tienen que ver con que sean de la variante metastásica. Algunos paragangliomas pueden causar la muerte de los pacientes por la invasión local a estructuras críticas, porque ya dijimos que, pues bueno, pueden presentarse en cualquier, bueno, no en cualquier sitio, pero que su distribución es muy amplia. Entonces, la invasión local a estructuras críticas, pues puede ser causa de muerte, aunque no sea estrictamente un paraganglioma metastásico. Ya mencioné que hay datos que pueden identificar a lesiones más agresivas, pero esto sí está aceptado estos criterios, pero se ha querido como instituir lo que llaman score, ¿no? Diferentes scores para, para identificar a lesiones más agresivas. Eh, pero son complicados. Entonces, aunque en esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la más reciente de 2020, no se incluyen, sí se explica que tampoco es que que se desacrediten, pues. Se pueden tomar en cuenta aunque no los incluyen en esta clasificación. Se menciona también en esta revisión que la identificación de metástasis puede ser bastante difícil, sobre todo en pacientes que tengan síndromes de predisposición de la línea germinal. Esto es porque lesiones múltiples pueden ser lesiones multifocales en lugar de ser metastásicas, ¿no? Dijimos que en los que hay alteraciones en la línea germinal pueden comportarse más agresivos y a la vez pueden ser con mayor frecuencia multicéntricos. Entonces, es difícil diferenciar la multicentricidad de la diseminación metastásica. Localizaciones raras de los paragangliomas como pulmón e hígado tampoco son diagnósticos de metástasis porque no se puede descartar tumores primarios en estas localizaciones. Y en cuanto a la presencia o ausencia de células sustentaculares o a la evaluación del Ki67, pues también se dice que es discutida como para determinar esta variante metastásica. Finalmente, en esta última clasificación del 2020, se incluye el Manual de Estadificación de Cáncer de la 8ª edición de la AJCC. Entonces, se basan en esta estadificación en esta versión del 2020. Bueno, voy a hablar un poquito de esta revisión que les dije que hice recientemente de los paragangliomas que tenemos nosotros en el Hospital General de México. Se hizo una revisión de 24 años, del 2000 al 2023, y encontramos en total 261 casos.
que realmente es un porcentaje pequeño. Sí, yo les comento pues que los quirúrgicos que vemos en el Hospital General, claro que han variado con el transcurso del tiempo. Quizá en el 2000 veíamos, em, no sé, unos 15,000 quirúrgicos y en la actualidad estamos en 23,000, 24,000. Pero si eso lo sumamos, pues ya resulta que 261 no es un número muy grande. De estos 261 encontramos que 244 estaban localizados en cabeza y cuello. Y el restante, que son 17 casos, pues estaban en las otras regiones aparte de cabeza y cuello. Encontramos carotidios 151 de estos 244, yugulares 7, vagales no los puedo determinar porque no especifican que sean vagales. Un número grande de paragangliomas están clasificados como paraganglioma en cuello. Entonces, estos de cuello que no especifican, pues puede ser que varios de ellos sean vagales, pero no tengo el dato exacto, por eso le puse un signo de interrogación. Y entre otros sitios que podemos encontrar, digo que encontramos en la cabeza y cuello, fueron otros 42 que estaban distribuidos entre fosas nasales, laringe, región parafaringea, glándulas salivales, tímpano y paragangliomas raquídeos. En esta gráfica vemos que el 93% en esta revisión correspondieron a la región de cabeza y cuello y solamente 7% correspondieron a otras regiones. Aquí vemos que también el mayor número que tuvimos en esta revisión, el 62%, fueron carotídeos. Y los yugulares realmente fueron muy pocos, 2,8. Pero bueno, quizá algunos de estos que están como cuello, algunos les decía puedan ser yugulares o yugulotimpánicos. De los benignos encontramos el 99,2%, es decir, que solo el 0,8% pudimos corroborar, bueno, más que como malignos, como metastásicos. ¿Y por qué? Pues porque encontramos que estos fueron 2 casos. Yo, de hecho, inicialmente encontré 4, pero luego me di cuenta que estos 4, no, eran 5, pero que eran 2 pacientes con varias recidivas, por decirlo así. Bueno, eso es en cuanto a la pequeña revisión que se hizo. Finalmente, bueno, nos quedan 15 minutos, pero yo creo que sí me puedo pasar, ¿no? De la presentación, aunque quede un poquito menos para preguntas. Les quiero presentar estos 3 casos porque se me hacen muy interesantes. Este primer caso se trata de una mujer de 47 años que inició su padecimiento actual 6 años antes con disminución auditiva y visual del lado izquierdo. Posteriormente se agregó sensación de masa en el oído izquierdo y se diagnosticó porque fue obviamente a ver a un médico, como un tumor timpánico. La sintomatología progresó y se agregaron pulsaciones sincrónicas con el latido cardíaco. Fue cuando ya acudió a un hospital. Este caso no es del Hospital General de México. Este caso me lo prestó el doctor Ernesto Carrera, que trabajamos juntos en el Hospital General, pero este caso es de su práctica privada. Aquí vemos la tomografía en una secuencia T1 y vemos perfectamente en los diferentes cortes la lesión, una lesión bastante grande. Aquí vemos en una secuencia T2, en otra dirección de los cortes de la tomografía, también las dimensiones que tiene este tumor. Bueno, eso es lo que se vio en el estudio ¿cómo se llama? Otoscopía. Y fíjense que no sé cómo bueno, aquí está. Para ver si alcanzan a ver las pulsaciones del tumor. Sí, creo que sí se alcanza a ver. Sí, Leonora, wow. Sí, entonces, pues claro que
que con este estudio, pues, y viendo las palpitaciones que les decía, sincrónicas con el latido del corazón, pues creo que ya no había mucha duda antes de hacer la biopsia. Como se tomó la biopsia, eran unas biopsias muy pequeñitas. Aquí les muestro dos de los fragmentos de mayor tamaño, que ya a este aumento se alcanza a ver este patrón medio organoide. Aquí a mayor aumento, bueno, les pongo varios aumentos. En este pues ya me salió fuera de foco porque yo creo que lo aumenté mucho. Pero alcanzamos a ver todos los criterios que ya mencioné en cuanto a las características histológicas para hacer este diagnóstico. Se hizo cromogranina y CD56 que obviamente resultaron positivos y un CD34 que aunque no era necesario, ¿verdad? Nos muestra la gran vascularización que tiene este tumor. Entonces vemos que tiene muchísimos vasos entre las células paraganglionares. Entonces, esto es la inmunistoquímica completa y claro que el tumor se diagnosticó como un paraganglioma del glomus júgulo timpánico. Bueno, no había hablado específicamente del paraganglioma yugulotimpánico, pero pues se origina en el oído, en estas estructuras que son miembros de quimiorreceptores difusos del sistema neuroendocrino. Son tumores que habitualmente tienen un crecimiento lento y pueden pasar meses o años antes de que den alguna manifestación. Específicamente los timpánicos, pues son masas vasculares que se encuentran localizados en el oído medio y que se asocian con tinnitus, pérdida de la audición, afectación de algunos nervios craneales, dependiendo de la localización y el tamaño. Bueno, el caso 2 y el caso 3 están muy interesantes porque, bueno, este primer caso de los dos que me faltan es una mujer de 49 años que ingresó al Hospital General, al servicio de otorrinolaringología con el diagnóstico de pólipo nasal. Se llevó a cabo la biopsia incisional y nosotros en patología recibimos múltiples fragmentos que midieron en conjunto 1.3 por 0.8 por 0.3. Se llevaron a cabo reacciones de inmunistoquímica y resultaron positivas para cromogranina, enolasa y el Ki67 en un 10%. Aquí les muestro el aspecto que tenía esta neoplasia y en estas fotografías de aquí abajo, bueno, ya para no repetir, pues es más o menos el mismo aspecto. Quizá estos de los casos en los que se ven con menos citoplasma, pero bueno, aquí abajo lo que les quería mostrar es la mucosa nasal, o sea, para corroborar que sí eran, o sí provenían de cavidad nasal. Y aquí vemos un poco del material óseo de las fosas nasales. Bueno, esta paciente 2 meses después presentó un tumor en glándula parótida derecha y también en ganglios cervicales. En las fosas nasales volvió a presentar el tumor. Yo creo que no se, bueno, una de dos, o recidivó o no se quitó completamente, porque eso no lo podemos saber. Entonces se resecó nuevamente la masa, pero ahora ya era en ambas fosas nasales. Entonces se llevó a cabo vaciamiento submandibular derecho y disección ganglionar del cuello. Esta fotografía es el aspecto de esta segunda resección. Bueno, entonces se diagnosticó como paraganglioma en ambas fosas nasales con metástasis en glándula parótida y en 3 de 9 ganglios linfáticos cervicales. Se le puso como metastásico, bueno, se le llamó maligno y metastásico. Aunque, bueno, el término debió de ser nada más metastásico. 5 meses después presentó otra vez tumor nasal y se llevó a cabo exenteración nasal. Entonces, en el diagnóstico de esta nueva resección, se diagnosticó como paraganglioma maligno, claro, erróneamente, porque debimos de llamarlo paraganglioma metastásico, ya que este caso es, no, igual y no fue antes del 22, no recuerdo bien la fecha de este caso. Entonces, por eso se diagnosticó como paraganglioma metastásico o paraganglioma maligno. Este tercer caso
también es muy interesante porque se trata de un hombre de 40 años que inició con un tumor en la columna vertebral. El paciente, pues cuando llegó al hospital no sabía decir cuánto tiempo tenía con esta lesión vertebral. En su evolución presentó 3 nódulos pulmonares y varios nódulos en la pared costal. Se resecaron obviamente lesiones de estos sitios, se llevó a cabo inmunistoquímica, resultaron positivas las reacciones para cromogranina, sinaptofisina y proteína S100, y pues se diagnosticó también como paraganglioma maligno. Este sí estaba justificado el término porque este caso ya tiene como unos 10 años, yo creo, de que se diagnosticó. Bueno, este es el tumor original, el primero que se presentó en la columna vertebral y pues es un paraganglioma clásico, ¿no? Vemos ningún criterio de malignidad, no vemos atipias nucleares, no vemos figuras de mitosis, no vemos invasión vascular, no vemos necrosis. Entonces, viendo este tumor, pues nadie sospecharía que fuera tan agresivo. Aquí les muestro los nódulos, el de la izquierda, el nódulo pulmonar, y vemos perfectamente aquí los alveolos y aquí el tumor. Y el de la derecha es el de la pared costal. Aquí vemos los tejidos blandos de la pared torácica y acá volvemos a ver el tumor. Entonces, 6 meses después presentó, ya que se había diagnosticado como paraganglioma maligno en la nomenclatura actual, paraganglioma metastásico, 6 meses después presentó una lesión en la región frontal derecha. De este sitio se resecaron múltiples fragmentos que midieron en conjunto 6.5 por 3 por 3 y otros que resecaron directamente del hueso de la región que midieron 6 por 5 por 2. El tumor se extendía hasta el tejido cerebral. Esto se supo por los estudios de imagen. Entonces, aquí les muestro las fotografías de los fragmentos de hueso que se secaron de la porción frontal y vemos que es exactamente el mismo tumor. Entonces, no hay ninguna duda de que este caso también es un paraganglioma metastásico. Estos dos casos que les presenté, el 2 y el 3, fueron los 5 diagnósticos que ya encontré como malignos, que realmente eran varias biopsias de los mismos pacientes, ¿no? Entonces, estrictamente, fueron 2 pacientes nada más. De los 261 que encontramos en esta casuística, solo estos 2 fueron los que se pudo corroborar como paragangliomas metastásicos, ya que encontramos las metástasis en biopsias posteriores. En conclusión, o en resumen, vamos a decir que los paragangliomas en cabeza y cuello son mucho más frecuentes que en cualquier otra región. La gran mayoría son benignos. La literatura dice hasta el 90%, pero yo creo que puede ser un poco más, porque es difícil diagnosticar o identificar con todos los criterios a los metastásicos. No hay, como ya lo vimos, diferencias morfológicas entre los benignos y los malignos. Puede haberlas y nos sugieren la malignidad, pero no son, digamos que, patognomónicos, pues. Otro punto importante es que en la actualidad a los paragangliomas malignos les llamamos metastásicos. Y finalmente, pues un punto importante es que la inmunistoquímica, aparte de corroborarnos el diagnóstico mediante la identificación de positividad para marcadores neuroendocrinos, pues la determinación de las mutaciones de SDH puede ser una herramienta muy útil para identificar casos que puedan ser potencialmente metastásicos y quizá a estos pacientes, como les mencioné previamente, pues hacerles estudios genéticos o llevar a cabo asesoramiento genético. Pues bueno, con esto termino y no sé si tengan algún comentario. Leonora, fabulosa tu exposición de este tema que me pareció genial y que uno, por lo menos nosotros acá no vemos muchos paragangliomas, o sea, no es un diagnóstico frecuente. Sin embargo, hoy cuando estábamos conversando en el laboratorio, una de las doctoras que había estado trabajando en Bolivia decía que en La Paz
si era como el pan nuestro de todos los días, probablemente pues atribuido a la Hola. altura. Sí, exacto, sí. Entonces ya estábamos conversando de eso. Y nosotros recientemente tuvimos un caso que muchos son fáciles de diagnosticar cuando tú ves el patrón claro y, bueno, la localización y lo sospechas, pero este resultó ser un paciente pediátrico que tenía unas lesiones óseas que nos los mandan es como un tumor, Alejandra debe recordar mejor, que infiltraba el hueso temporal. Y no estaba tan fácil de diagnosticar porque había mucho artificio de procesamiento, bueno, pero finalmente era un paraganglioma originado en mastoides. Entonces, bueno, fabulosa, me encantó, además aprendí muchísimo porque habían un montón de cosas que desconocía y Ah, me pareció fabulosa. Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio. Por ahí te está saludando Keila Pineda. Keila, gracias, Keila, saludos. Creo que no hay preguntas. Muy lindos tus casos, muy bonitas las fotos Gracias. y me encantó el tema. Qué bueno, que sobre todo que pues sí sea información útil, ¿verdad? Sí, Bueno, que bueno, les sea útil la información. y claro, tú dices que la incidencia que encontraste en tu hospital es baja, pero cuando nosotros oímos ese número es alta. O sea, es alta, pero obviamente cuando dice que es tomando en cuenta el porcentaje de material quirúrgico que ven, pues imagínate, obviamente es bajo. Que- eh, Sí, la doctora Mónica tiene por acá alguna pregunta. Puedes desactivar el micrófono si quieres. Creo que no, creo que no había no, levantado la manito. ok. Bueno, pues nada, Leonora, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros y esperamos que nos veamos en otra sesión con algunos casos de esos buenísimos que siempre tienes tú. Sí, claro que sí, Sandra. Para el 22 de agosto nos vamos a volver a ver. Súper. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo allá a los amigos mexicanos. Claro que sí, cuando los vea, por Gracias, supuesto. muchísimas Gracias. 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 Muy bueno. Muy bueno.